Bueno, son muchas causas, pero fundamentalmente, por un lado, yo nací en El Salvador, estudié en los jesuitas de Tudela también, por donde pasó Ignacio Ellacuría. Conocí personalmente a Ignacio Ellacuría de una forma colateral, pero le conocí en Salamanca. Y poco antes de que los asesinaran, pasé por El Salvador, por el aeropuerto, no nos dejaron bajar, estaban en plena guerra civil, estaba preparando una serie que nunca se hizo, localizando en Latinoamérica, y pocas semanas después nos enteramos de la matanza, y a mí me impresionó, la verdad, por todos esos antecedentes me impresionó muchísimo. Y es una cosa que siempre ha quedado ahí atrás. Y en el 2016 leí un libro de un escritor salvadoreño, Jorge Galán, Noviembre, que se llama, no solo leí, lo presenté junto con Almudena Hernández, con la prueba Almudena y con un filósofo, José Tamayo. Presentamos el libro porque en un momento pensé en una posible adaptación, pero claro, un libro además muy amplio que abarcaba desde del asesinato de Monseñor Romero hasta muchas más cosas, pero en ese libro descubrí la presencia de Lucía Cerna, la única testigo que presenció la matanza de los jesuitas. Y entonces lo que hicimos fue respetar el libro, que tiene otras adaptaciones para muchas más cosas, y lo que nos fuimos fue a las fuentes y nos fuimos directamente a la UCA El Salvador a conocer a los testigos de aquella matanza, sobre todo al padre Tojeira, personaje que hace Carmelo Gómez, que nos abrió las puertas de todo y de su corazón, y nos contó todo lo que nosotros queríamos saber y más, ¿no? Y él fue también el que nos puso en contacto con Lucía Cerna, que Lucía y Jorge viven en un pueblo muy pequeño que a estas alturas no les gusta que se mencione, porque todavía tienen, fíjate, 30 y tantos años después el mío en el cuerpo, que está como a 150 millas de San Francisco. Le fuimos, Daniel Cebrián, el guionista, y yo nos fuimos a verles, estuvimos ahí un fin de semana con ellos, nos trataron de maravilla. Fue muy duro para ella porque lloraba constantemente, le afloraban los recuerdos. Luego estuvo Juana también con ella un tiempo después a verlo, también lo mismo. Pero bueno, ese fue un punto de partida estupendo, ¿no? Los testimonios de esta gente. Pues como pasa siempre con los guiones, hay muchas versiones y muchas escrituras. Yo normalmente, hasta que llega una primera versión, has pasado por muchísimas opciones, pero en el momento en que, no recuerdo bien si lo planteó Daniel o lo planteé yo, que decidimos que el núcleo duro de la narración iba a ser el interrogatorio de esta mujer, que es fundamental dentro de la historia, y utilizarlo como espina dorsal de la narración, y ir y volver a ese interrogatorio. Entonces tuvimos ya un poco el esquema claro de la película, ¿no? Y a partir de ese momento ya tiramos para adelante, ¿no? Sí, tengo una directora de casting estupenda con la que he trabajado hace ya muchísimo tiempo, que no solo en esta película, sino en películas anteriores. Siempre cuando hablo de ella se me olvida su nombre, y siempre me pasa lo mismo, y algún día me va a matar porque la conozco muchísimo, pero ahora me saldrá, que me hizo un trabajo estupendo aquí, y también un director de casting colombiano, y entre los dos pues organizamos el reparto complejo, porque hay 42 personajes, me parece, de distinta dimensión, 2 sesiones, 3, 5, pero personajes y actores de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, España, Colombia, Venezuela, Cuba, Israel. O sea, era una especie de torre de Babel aquello en la que hubo que combinar todo, y bueno, ahí salió. Quiero hacer un inciso primero. Laura Cepeda es la directora de casting. Siempre se llama el nombre de Laura, que me perdone, por favor, Laura. Bueno, sigo. Fuimos a El Salvador, estuvimos localizando. Incluso yo aproveché, claro, que había nacido ahí, a intentar ver lugares que recordaba de mi infancia, pero bueno, la seguridad ciudadana, en aquel momento que fuimos nosotros, en el ranking mundial de seguridad, me parece que era el segundo país más peligroso del mundo, ¿no? Entonces, con ese antecedente, con el tema que estábamos tratando, que la mayoría de la gente que participó en la historia está en la calle, etcétera, pues me parecía un poco demasiado atrevido
meternos y por otro factor importantísimo, los lugares donde sucedieron los hechos 30 años después ya no son como estaban. Ya el jardín donde asesinaron a los jesuitas es un monumento de un jardín de rosas que no tiene nada que ver con lo que era en la realidad. Entonces eran demasiados elementos y buscamos un paisaje parecido y una idiosincrasia parecida para los personajes, y lo encontramos en Cali, Colombia, casualmente la patria chica de Juan Acosta, que eso fue además, ¿no?, un regalo. A ver, yo la verdad que de todas las películas que he rodado, todas han sido un disfrute en mayor o menor medida, la mayoría muchísimo, salvo una que igual no está, porque no era mía, igual no la tiene Enrique, ¿no?, que es, ya me he olvidado hasta el título, Adiós Pequeña, que es una película del año 85, que fue una película que se juntaron todas las desgracias habidas y por ayer, aprendí muchísimo, pero esa película fue un drama universal. En el resto siempre disfrutamos. Bueno, El Rey Pasmao fue una gozada, además conté con un elenco maravilloso, era un planteamiento de coger pues estaba desde Fernando Gómez, Laura del Sol, María Barranco, hasta aquí que San Francisco hacía un pequeño papel, los chicos Juan Diego, Gabino Diego, no sé, me dejó muchísimo, o sea que fue trabajar con un elenco absolutamente extraordinario, fue un trabajo muy bueno, muy atractivo. Sin embargo, la siguiente, que fue Días Contados, optamos por absolutamente todo un planteamiento absolutamente contrario, que elegimos gente que todavía no había hecho nada o que estaba empezando. Por ejemplo, Elvira Mínguez, Pepón Nieto, Candela Peña, Ruth Gabriel, Pedro Casablanca, no habían hecho ninguna película, era su primera película, o sea que, y Carmelo venía de haber hecho algo, y Javier Bardem sí había hecho ya Jamón, pero bueno, empezaba también de alguna manera, ¿no? O sea que fue un planteamiento absolutamente contrario a eso. Aquí aparece La huella del crimen, esto fue una TV movie que producía Pedro Costa, y yo rodé El crimen del Expreso de Andalucía, y la verdad es que es de las pocas cosas que he hecho para la televisión, pero bueno, yo no lo considero televisión porque lo rodamos como si fuera un largometraje, o sea, no noté, mi planteamiento fue absolutamente como si fuera una película de cine, ¿no? El viaje de Carol el rodaje también fue fantástico, para mí. Era un guión que el autor lo dejó en la oficina, que ahí quedó, ni Andrés Santana, mi socio, ni yo, en aquel momento teníamos una productora que producíamos nuestras propias películas, le hicimos mucho caso y la secretaria se empeñaba, he leído ese guión que os han dejado, está muy bien leerlo, y no le hacíamos caso hasta que un día lo cogí y lo leí, y la verdad que de repente hicimos alguna transformación, pero pillé un punto de decir, me apetece hacer una historia pensando en aquel momento que tenía, y ahora tengo 2 hijas, pero en aquel momento una tenía 8 años y la otra le llevaba 15 años de diferencia, 20 y tantos, entonces de repente pensé, el reto era hacer una película para 2 niñas de esa edad tan diferente, pensando que les pudiera gustar a las 2. Y además, como telón de fondo estaba la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española contaba como un cuento infantil, o sea que, bueno, era un reto que me pareció muy atractivo y fue, bueno, y ahí me metí en esa historia. Recuerdo del viaje de Carol una cosa muy curiosa, que los protagonistas eran Juanjo Ballesta y Clara Lago, que era su primer protagonista también, y eran como el yin y el yang a la hora de ponerse frente a una cámara. Digamos que Clara era muy sesuda, muy estudiosa, se lo preparaba todo, y Juanjo había que llamarle para que se bajara de un árbol, para que viniera corriendo ante cámara y dijera su texto, y los 2 trabajos eran estupendos, pero venían de procedencias muy diferentes, ¿no? Ese fue Extraños fue un reto que me lo permitió Enrique Cerezo, porque yo iba a hacer Enrique me pidió que hiciera La soledad era esto, yo estuve trabajando durante bastante tiempo con La soledad era esto, y llegó un momento que no lo veía. Después se hizo la película, está muy bien, pero que me ha pasado no solo con esa, me ha pasado con algunas películas que he estado trabajando 2-3 años y llega un momento, si no la ves,
porque al principio te parece, pero cuando vas profundizando ya te entran dudas y como no lo tenga clarísimo no las hago. No puedo, me parece una traición a mí mismo y a todos los demás, ¿no? Entonces, yo había estado trabajando en la soledad, era esto, y al final le dije tanto a Juanjo Millas como a Enrique, mira, no la hago porque yo no acabo de verla, es mejor que la haga otro. Y Enrique me dijo, mira, yo ya me he metido en harina, tienes que hacer algo, borra la huella de todo esto, pero sigue con el proyecto. Y entonces fue una oportunidad que no te da nadie nunca en la vida. Es decir, voy a hacer una película y en aquella época estaba muy fascinado y con autores que hablaban del azar y sobre el azar y contacté con Lourdes Iglesias, el hermano Alberto Iglesias, que es guionista, fantástica, y estuvimos trabajando desde ese punto de vista, jugando con el azar, ya que nos permitían un trabajo con absoluta libertad. Y es una película, me salió bastante irregular, producto del azar también, pero que para mí tiene las mejores secuencias de las que yo he hecho que me han gustado y otras que está muy descompensada, pero fue un ejercicio de libertad muy absoluto. Este año el día de Honda, Buana fue un proyecto que fue un encargo. De esos, a mí me han ofrecido muchas veces películas que he dicho que no. Es muy difícil, ¿no? Que de repente que te ofrezcan una película, qué es lo que tú quieras hacer en ese momento. Claro, una película te lleva 2-3 años de tu vida, entonces hay que medir, me tiene que gustar, me tiene que parecer interesante y bueno, mil cosas, ¿no? Y Buana me la ofreció en realidad, quien me la ofreció fue Enrique Cezo, quien me la ofreció fue Andrés Pajares, que me llegó en Navidad, por cierto, el proyecto. Era un guión basado en una obra de Ignacio del Moral, La mirada del hombre oscuro, sobre el tema de la inmigración. En aquel momento todavía no estaba de esa forma tan arrolladora como está ahora, ¿no? Y era una función de teatro de Ignacio que estaba muy bien. Y entonces me llegó un encargo con él de protagonista, Andrés, y María Barranco, que era mi pareja en aquel momento, de protagonista. Y claro, era una oferta la función de Ignacio Moral era estupenda. Y entonces fue un trabajo, la verdad que fue estupendo. Plenilunio me persiguió. Plenilunio es una adaptación, yo he hecho bastantes adaptaciones, pero Plenilunio es una novela que me persiguió. Porque empezó también con Enrique Cerezo me ofreció en algún momento determinado hacer una posible adaptación moderna del Cebo. Entonces yo no lo veía, le dije no lo veo y ahí quedó la cosa. Y al cabo de un tiempo recuerdo que Diego Galán, que ha muerto el pobre, me llamó y me dijo, oye, ¿no ibas a hacer el Cebo? Hay una novela que se llama Plenilunio, que también es la historia de un asesino que mata a una niña, que no sé qué, deberías leerla, y no le hice caso. Y tiempo después coincidí en una radio, en una entrevista que nos entrevistaban a Bernardo Achaga y a mí, y yo no conocía a Bernardo, y luego a la salida cogimos un taxi juntos y nos fuimos. Y cuando se bajó primero Bernardo, se fue y se había dejado el libro que estaba leyendo en el taxi, y era Plenilunio. Me llevé el libro y tampoco lo leí. Y ya, en última instancia, me llamó Fernando Govaira para ofrecerme el proyecto en aquella época, y ya digo, bueno, me está persiguiendo. La verdad es que leí el libro y bueno, luego contacté con el autor, con Antonio Muñoz Molina, que bueno, fue estupendo. Me dijo, yo he hecho mi trabajo creativo, es una postura muy generosa, ¿no? Yo he hecho mi trabajo creativo, ahora te toca a ti hacerlo y todo tuyo. Yo si te puedo ayudar, estupendo. Trabajé con Elvira Lindo, que conocía mucho la historia, era su compañera y estaba dedicado a ella al libro, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia muy buena. Sobre todo a mí me gustaba de Plenilunio que eran dos películas. Era una historia de amor y una historia de terror. Y saltar dentro de la misma película de un territorio a otro, pues me pareció un reto muy atractivo y la recuerdo muy bien, Plenilunio. La carta esférica y la muerte de Miquel. Voy a empezar por la muerte de Miquel, que es la más antigua.
la muerte de Miquel fue un poco la consecuencia de las dos anteriores, ¿no? Que el proceso de Burgos y la fuga de Segovia. El proceso de Burgos es una película documental, la fuga de Segovia era una película de ficción, pero absolutamente... Bueno, el guionista y productor era uno de los fugados y había que... Tenía una base documental muy potente, había que reproducir exactamente sus recuerdos y había algunos fugados que hacían sus propios papeles y bueno, y la siguiente fue La muerte de Miquel, fue ya mi primera película de ficción de verdad, también relacionada con el tema vasco y la verdad que para mí fue un salto cualitativo en ese sentido. Luego, yo creo que de todas las películas que yo he hecho es la que más éxito ha tenido. En su momento tuvo un éxito arrollador y tengo muy buen recuerdo, la verdad, de la muerte de Miquel. El trabajo con Imanol Arias fue estupendo. En aquella época, además, que las promociones de las películas duraban un año. Estuve un año con Imanol recorriendo España con aquella película y era muy gracioso porque, claro, era una película que se hablaba también del terrorismo. Y cuando llegábamos a los cines, todos eran jovenzuelas de 14, 15 años, con Imanol, y nosotros en algunos casos había habido amenazas e íbamos protegidos, ¿no? O sea que era un poco un disparate. Y la última que me queda por hablar es La carta esférica, que es una película basada en un libro de Arturo Pérez Reverte. Yo había intentado hacer alguna historia con Arturo, soy muy amigo de Arturo, nos vemos bastante a menudo. Y en un momento determinado, Arturo, yo le pedí a Arturo la posibilidad de hacerlo y al cabo de un tiempo me contestó y me dijo, venga, hazla y porque yo creo que todo el mundo tiene que tener una película con un barco. Quiero decir que hacer una película con un barco es un reto, ¿no? En un barco y de aventuras además y la novela es la bomba, es fantástica. El propio escribí yo el guión y Arturo me iba asesorando, me iba corrigiendo diálogos y matizando cosas, que fue de muchísima ayuda. Le cambié alguna cosa trascendental del final y le pareció estupendo, con lo cual la colaboración fue muy buena y fue un rodaje estupendo. Lo que pasa es que hubo un primer día de terror absoluto, porque empezamos el rodaje, el primer día de rodaje fue en el Cabo de Palos, todo el equipo subido en un barco. El barco de la película tenía que ser un barco lo suficientemente grande para que cupiera el equipo y lo suficientemente pequeño para que lo pudiera pilotar el piloto, que era uno de los personajes, y entonces había que buscar. Al final encontramos un barco de esas características, nos embarcamos todos además no se podía ver la costa, un poco mar adentro en el Cabo de Palos. Y cuando empezamos, sacamos la cámara para rodar, se veía todo el mundo, el foquista, me acuerdo del foquista de Ramiro, que mientras hacía fotos estaba vomitando, y se marearon todos, había no sé qué, y yo volví diciendo, uy, ¿dónde me he metido? Esto va a ser imposible de hacer, ¿no? Ese fue el primer día de rodaje. Cuando acabamos el rodaje en el barco, en el mar, que fue en Algeciras, cruzando la bahía de Algeciras, íbamos todo el equipo en la borda, una tarde de sol fantástica, diciendo, qué pena, se ha acabado el rodaje en el barco, esto ha sido... Con lo cual, se demuestra que la capacidad de adaptación de los equipos de cine, en este caso, es extraordinaria, ¿no? Nos adaptamos y de repente urdimos todo un plan para poder rodar en condiciones estupendas en aquella película. Ese es mi recuerdo de La carta esférica.